Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Robert Augusto Salazar Arenas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, SEA Cúcuta, inscrito en procesos cognitivos superiores. A continuación voy a hablarles de la tarea 2, desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Entendiendo la investigación que tiene la relación entre el lenguaje y la comunicación, básicamente es la transmisión de mensajes mediante diferentes componentes. En el lenguaje encontramos la comunicación o lenguaje auditivo, visual y táctil. Auditivo se refiere a la comunicación oral, visual a señales, mímicas y comunicación o en su forma no verbal. El táctil se refiere al braille, caricias, saludos o despedidas. Y por último, el olfativo se expresa por medio de olores. En la comunicación se puede ver que se comunican de manera verbal, preverbal y no verbal. En el lenguaje conocemos unas dimensiones y componentes que nos ayudarán a comprender el uso de estas. Por lo tanto, en el lenguaje encontramos tres dimensiones de forma, contenido y uso, como son la fonología, síntesis, semántica y pragmática. La fonología se refiere al sistema de sonidos o fonemas y su combinación, proporcionando la base para la construcción de palabras a partir de 2 o 3 fonemas. Y en la sintaxis implica la forma en la que se combinan las palabras para formar una frase u oraciones. La semántica hace referencia al significado de las palabras y frases. Y la pragmática, se deben tener en cuenta las reglas de la pragmática en comunicación con diferentes culturas, ¿no? Eso ya deriva del entorno en el que usted se encuentra. Durante la actividad hablamos también del pensamiento formal y sus características. El pensamiento formal intenta explicar de forma experimental el funcionamiento intelectual de cada individuo por medio de las características funcionales, como primero, lo real como subconjunto de lo posible, razonamiento hipotético deductivo y razonamiento proposicional. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen planteamientos de hipótesis y lo llevan a analizarlo para utilizarlo en una disyunción, implicación y una exclusión. Y en las características estructurales encontramos operación de identidad, negación, reciprocidad y correlatividad, teniendo en cuenta que éstas se pueden combinar. En el contexto sociocultural, en el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, encontramos a la teoría de Vygotsky, quien dice que esta está ligada al desarrollo del pensamiento y el lenguaje, permitiendo conocer mediante estudios de diversidad de procesos involucrados, como la participación en práctica, la importancia del juego en el desarrollo y el impacto del aprendizaje. Entonces dice Vygotsky que el individuo nace en un contexto ya preexistente con ciertas características que definen una cultura, permitiendo adquirir un pensamiento crítico mediante interacciones sociales en una comunidad guiada en el proceso de experimentar y convivir en sociedad. Luego conocemos los trastornos del lenguaje y pensamiento.
En el lenguaje encontramos alteraciones de la fonación y articulación, afonía, disfonía, disartría, disglosia, dislaxia, disfemia, alteraciones del tono y del ritmo, alteraciones de la expresión y la comprensión, afasia y dislexia. Más que todo hacemos referencia a estas dos últimas porque la afasia significa la dificultad de la producción y comprensión del lenguaje, presentando déficits en el léxico de palabras, de la morfología de palabras, y la dislexia, la incapacidad de leer o escribir. Pero no obstante, a algunas personas también se les dificulta procesar la información. Mientras que en los trastornos del pensamiento encontramos alteración de la utilización de conceptos como la logia, paralogia, neologia, alteraciones formales del pensamiento, flujo de ideas, prolijidad, fuga de ideas, incoherencia, perturbación, disgregación, bloqueo, inhibición. Y tercero, alteraciones del contenido del pensamiento. Muchas gracias.